Muy buenas tardes, muy buenas noches. Lunes 19 de diciembre de 2022, las 8:01 de la tarde, ya aquí, hora de Madrid en España. A falta de 2 horas para que cierren los índices estadounidenses, vamos a ver cuáles son las claves de la jornada de hoy, de la tarde de hoy, y sobre todo responder a la pregunta más importante que se están haciendo ahora los inversores, que todos nos estamos haciendo, porque es algo lógico y normal, y es: ¿habrá rally de Navidad este año? Normalmente, ¿qué retornos esperados suele haber en los meses de diciembre? Y sobre todo no en ese mes completo de diciembre, sino en esa fase de transición entre diciembre y el inicio de nuevo año y el inicio de 2023. Como saben, se habla mucho de ese rally de Navidad, de ese Santa Claus Rally, porque justamente corresponde a esas semanas donde coincide con las fechas, con el festivo de Navidad y justo con el final del año en el que estamos ahora y el inicio del año siguiente. Normalmente se asimila que esos momentos pueden ser buenos para las bolsas, pueden ser estacionalmente, de hecho, estacionalmente de media, suelen ser buenos porque otorgan una rentabilidad en la mayoría de los casos positiva, sobre todo en esa semana. Si miramos esa semana, la última semana del año, recogiendo algunos días de inicio de siguiente año también. ¿Por qué? Porque mucha gente también aprovecha, sobre todo para liquidar posiciones a final de año, para computar minusvalías, en este caso cuando tiene pérdidas acumuladas, sobre todo en un año como este, en el que tanto carteras arriesgadas como carteras conservadoras han tenido una mala performance en su mayoría, una mala rentabilidad en su mayoría, pues obviamente muchas personas aprovecharán esta última temporada, este último mes, antes de finalizar el año fiscal, para vender y para generar la minusvalía, que a nivel fiscal pues les será atractivo, lo cual luego tienen que hacer el proceso inverso, recomprar o quedarse comprados con el objetivo de quedarse comprados antes de final de año, por si acaso, en este caso, pues inicia el año con un rally, ¿no? En los primeros días del año 2023. Pero sea como sea, vamos a ver cómo se suele comportar el mercado en estos momentos del año, sobre todo las últimas semanas del año y la primera del año que viene, del año nuevo. Y vamos a ver ahora también cómo están los índices, ya que está siendo unos días que llevamos bastante rechazo desde que vimos los 4.100 en el S&P 500, esos 4.100 que marcaban el rechazo justo el día donde teníamos a la Reserva Federal avisando de nuevo y dando un puñetazo otra vez sobre la mesa diciendo: esto todavía no se ha acabado, todavía queda camino, y aunque los inversores estén comprando que esto ya ha terminado y que pronto llegaremos al final de las subidas de tipos, pues todavía queda trabajo por hacer. Y esas fueron las palabras de Powell. También una cosa muy interesante que veíamos en el vídeo, en el cierre del viernes, era la parte en la que Powell comentaba que necesita que las condiciones financieras se vuelvan a reajustar, vuelvan a otra vez restringirse, porque durante estos meses se habían aflojado, lo que también había permitido que las acciones, o de hecho que las acciones hayan rebotado, había sido una consecuencia también de que las condiciones financieras se aflojasen, y Powell quiere que eso vuelva a reajustarse, que las condiciones financieras reflejen un terreno restrictivo, un terreno que todavía va a durar, o una forma de operar que todavía va a durar. Si vemos los principales índices, bueno, tenemos bastante negativo en el día de hoy. El Nasdaq cayendo un menos 1,66%, sobre todo ahora en los últimos minutos, todavía alargando más esa bajada. En el menos 1,66%, sufriendo más que el resto de índices. Ahora vamos a ver la razón de esto. Tenemos el S&P 500 en el menos 1,15% y el Dow Jones en el menos 0,80%, un poquito mejor que el S&P 500 y que el Nasdaq por tener menos peso, en este caso en tecnológicas, que es el sector que ahora mismo está sufriendo. Si vemos la amplitud, pues tenemos 4.831 empresas cayendo, es una amplitud bastante desfavorable, una amplitud bastante negativa. 4.831 empresas que caen, sobre todo en rangos del menos 2 al 0%, y 1.854 empresas que suben tan solo en el día de hoy, y la mayoría de esas 1.854, 1.188 suben en rangos del 0 al 2%, por tanto, pequeñitos. Acuérdense que veíamos los últimos días, estábamos viendo las zonas de soporte principales en el S&P 500. Vemos un rechazo muy importante en la zona de los 4.100, un doble rechazo que ya se hizo a principios de diciembre y se volvió a hacer ahora a mediados de diciembre, la última semana. Y de ese rechazo, pues rápidamente se ha ido a buscar la parte baja. El soporte en el que se estaba aguantando previamente, que es el soporte de los 3.920 aproximadamente, 3.930, no se ha podido mantener, y como vemos hemos ido a buscar el siguiente soporte que marcábamos, que es ese cierre de gap. Aquí en esta imagen Jovaco Capital nos lo muestra muy bien, y es que había un gap que no se había cerrado del 10 de noviembre,
que todavía no se había cubierto. Entonces, ahora mismo pues ya se ha cubierto en los 3.820, que ha sido el mínimo que ha buscado el índice durante el día de hoy. Ahora mismo lo tenemos en justamente un poco por debajo, acaba de perder esos 3.820, perdiéndolos fuertemente, ¿no? Veremos si consigue aguantar por el cierre, está en 3.810, 3.811 ahora mismo, veremos si consigue aguantar estos 3.820 y el mercado buscar algo de alivio a corto plazo después de estas últimas 5 sesiones que han sido bastante feas, ¿no? Rápidamente se ha evaporado esos 4.100 puntos, hemos ido hasta los 3.820 en el S&P 500. Una de las razones por las que hoy en este caso las tecnológicas corrigen más es porque tenemos de nuevo los intereses al alza. Hoy tenemos el TNX repuntando. TNX es el ETF del interés a 10 años. Simplemente tenemos que mover la coma o dividir por 10 para obtener el interés que paga el bono a 10 años estadounidense. En este caso ahora mismo en 3,57%. Si miramos el ETF, que es más líquido y nos lo permite ver más actualizado el precio, lo que estamos viendo es que teníamos un soporte muy grande en la zona de 3,5%, una zona muy importante del 3,5%. Sí que es verdad que desde noviembre, bueno, vamos a decir desde finales de octubre, se vio el máximo en el interés del 10 años, que se vieron el 4,33%, y desde entonces ha corregido descontando que la Fed pues, va a ser menos estricta, que todavía podíamos estar, que los datos de inflación iban a ser mejores y que la Fed pues, podía estar en sus últimas subidas de tipos, que podía estar cerca de llegar a su subida de tipos final en 2023. Obviamente se ha mantenido en el 3,5 y luego la Fed el otro día confirmó que todavía le queda bastante trabajo y ajustó esa expectativa para el año 2023 de cómo tienen que estar los tipos para final de año, la subió al 5,1%. La mediana del dot plot de todos los miembros de la Reserva Federal dijeron que la mediana estaba en 5,1% para finalizar el año 2023. Por tanto, los intereses no han perdido el 3,5, sobre todo la parte larga de la curva. Vemos el 10 años que ha aguantado bien el 3,5 y ahora está buscando un pequeño rebote, bueno, no tan pequeño, ya que hoy rebota un más 2,67%. Y si vemos los diferentes intereses, vemos que en casi toda la parte de la curva, vemos desde, si quitamos los 6 meses y un mes, que pueden ir variando más, vemos que desde un año hasta el 30 años están todos los intereses subiendo hoy. Eso significa que el precio de los bonos está cayendo y que los intereses están volviendo a rebotar. Veremos esto cómo afecta, pero obviamente si el 10 años vuelve a rebotar y recupera niveles superiores, no se queda cercano al 3,5 consolidando, sino que empieza a recuperar zonas más altas, 3,6, 3,7%, pues entonces podríamos ver otra vez un sell-off en lo que son los activos de mayor duración. Obviamente esto afecta más a las valoraciones de empresas pues, que ven los flujos de caja más tarde en el tiempo. Hablamos, por ejemplo, de empresas de crecimiento, hablamos, por ejemplo, de empresas tecnológicas, hablamos, por ejemplo, también de bonos a largo plazo, todos esos activos de mayor duración, ¿no? Entonces, la pregunta que todos los inversores nos hacemos ahora mismo es: ¿va a haber rally de Navidad o no? Porque ahora mismo con ese rechazo en el 4100 no pinta muy bonito a corto plazo, sobre todo si hemos visto ya el gráfico y los últimos días hemos visto una fuerte caída en los últimos 5 días y los inversores pues nos preguntamos cómo va a ser el final de año y el inicio del año que viene. Bueno, nadie tiene una bola de cristal, por tanto nadie puede saber exactamente qué es lo que va a pasar, pero esto es lo que ha ocurrido en eventos anteriores, esto es lo que ha ocurrido en escenarios anteriores. Fíjense, aquí nos comparte el EPL Research con Factset, nos comparten cómo se comporta el S&P 500, los retornos, en el mes de diciembre. Entonces estamos viendo los días de diciembre, desde el 1 hasta el 31, y estamos viendo los retornos con los que se comporta el índice, cómo los va acumulando. Y algo ya interesante que vemos, y una conclusión que vemos rápida, es que estacionalmente, si cogemos una media de 1950 hasta 2021, estacionalmente, el índice suele hacerlo mejor en la segunda mitad de diciembre. Suele hacerlo mal en la primera mitad de diciembre. Ahora estaríamos a día 19. Fíjense, esta primera mitad se suele hacer mal, puede haber retornos negativos, en este caso los está viendo, pero luego suele hacerlo bastante mejor en lo que es los finales de diciembre. Veremos si este año cumple, ya que este año obviamente está siendo diferente a lo que es la media y está siendo un año con muchas cosas que no ocurrían desde hace mucho tiempo, que luego lo vamos a comentar con nuestros invitados. Vamos a ver una especie de recopilación que ha hecho Bank of America sobre todos los datos
tan interesantes y a la vez que tanto miedo dan, que han ocurrido en este año 2022 y son bastante impactantes. Pero si volvemos al tema del rally de Santa Claus, vemos que normalmente en un 78,9% de las ocasiones, que ojo, no es el 100%, por tanto no podemos asegurar nada, pero vemos que en el 78,9% de las ocasiones la rentabilidad durante los 7 últimos días del año suele ser del 1,33%. No hablamos aquí del mes, hablamos de los últimos 7 días del año. Eso es lo que se suele denominar el Santa Claus Rally, los últimos días del año y el principio del año siguiente, los primeros días del año siguiente. En este caso, por ejemplo, fíjense que aquí lo mide LPL Research cogiendo, pues por ejemplo, del 27 más o menos o del 24, en este caso si mide los diferentes días, pues por ejemplo, coge del 27 de diciembre al 4 de enero del año siguiente o del 22 de diciembre al 3 de enero del año siguiente. Luego ya depende de cómo están estructurados los días de trading, ¿no? Si hay días en los que la bolsa está cerrada o no, pero coge 7 días de cotización y mira los retornos. Obviamente hay años en los que son negativos y hay años en los que son positivos. En la mayoría, esos 5 últimos días y 2 primeros días de inicio del año siguiente suelen ser positivos, pero también pueden llegar a ser negativos, obviamente, no se excluye. Y cuando son negativos, fíjense que eso hace que enero suela tener un mal comportamiento. Eso haría que enero estacionalmente mostrase un comportamiento negativo también. Por tanto, ¿con qué nos tenemos que quedar? El Santa Claus Rally, en este caso definido por LPL Research y Factset, serían esos 7 últimos días, bueno, 5 últimos días del año y 3 del año siguiente, 2 del año siguiente, disculpen, y si estacionalmente miramos, los retornos tienden a ser positivos en esos días, con una media de un 1,33% de retorno en el 78,9% de las veces. En este año estamos en un año más complicado, en un año donde mucha gente va a aprovechar para hacer minusvalía. Veremos si luego aprovechan para recomprar, pero sea como sea, si esos últimos días del año e inicios del año siguiente son malos, podremos por tanto esperar estacionalmente también un mal mes de enero, un retorno negativo en enero, porque es lo que estacionalmente suele ocurrir cuando estos últimos días del año también son malos, ¿no? Se espera un mal año, un mal mes también en enero, y el Q1 también en la mayoría de sus veces. En este caso tampoco tenemos muchas métricas para medir, pero en este caso pues mucha data para medir, pero en este caso también pues si enero no es favorable, pues el Q1 también tiende a peligrar, al igual que lo hace el calendario fiscal, ¿no? El retorno total del año. Fíjense, porque ahora mismo hay varias preguntas que hay que hacerse y todo el mundo está hablando de la recesión, obviamente, pero todo el mundo está preguntándose cuándo va a venir. Y aquí Bloomberg comparte un research muy interesante, y es que dice, uno de los indicadores que avisarán cuándo puede estar cerca la recesión es cuando las curvas de tipos, en este caso si miramos los spread del 3 meses y 10 años y del 5 años y el 30 años, empiecen otra vez a subir las curvas, empiecen otra vez a volver al alza. ¿Esto por qué será? Bueno, será porque si los tipos están cayendo, en este caso entiendo, pues podrían estar cayendo más rápido los de corto plazo que los de la parte larga, lo que haría que la curva vuelva otra vez a su normalidad y el diferencial se haga más pequeño. Por lo tanto, nos muestran aquí cómo se suelen comportar las curvas. Aquí fíjense que la línea que delimita esto es justo cuando viene la recesión, o cuando la NBER, en este caso, confirma la recesión, esta línea de puntos. Y lo que suele ocurrir es que unos días antes, varios días antes, lo que suele ocurrir es que la curva de 3 meses a 10 años vuelve otra vez a apuntar al alza, a desinvertirse en caso de que esté invertida y a subir, y la curva de 5 años a 30 años también se desinvierte. Fíjense, aquí tenemos la media de lo que ocurre en la línea negra y aquí tenemos el spread del 30 años y el 3 meses, ¿no? Entonces suele volver a subir antes de entrar en recesión y todavía no lo está haciendo, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, el spread del 5 a 30 años también tiende a desinvertirse. Ahora mismo está invertido este spread, el 5 a 30 años, paga más el interés del 5 años que el del 30 años, y este es el diferencial, por lo que está invertido, y cuando vuelva a desinvertirse significará que estaremos más cerca de la recesión en caso de que haya, ¿no? Y esto es lo que hoy Bloomberg nos ha compartido, este informe, donde dice que como todavía las curvas no se están desinvirtiendo, todavía los intereses no están cayendo a corto plazo más fuerte que los de largo plazo, y por tanto todavía
no hay riesgo de que la recesión sea en el corto plazo, pero que sí pueda serlo en cuanto esto ocurra. Y en cuanto esto ocurra, en unos 3 a 6 meses poder esperar la recesión, mientras que ahora la parte de la inversión lo que nos está indicando es un indicador adelantado, un indicador más a 12 meses vista sobre lo que podría venir, sobre esa potencial recesión. Y si hablamos de recesión, también tenemos que hablar del mercado inmobiliario. Y es que el mercado inmobiliario no está en su mejor momento. Fíjense, estamos viendo datos inmobiliarios que van asustando cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, pero también es algo que se está generalizando a nivel global, unas zonas con más potencial peligro que otras. Pero si miramos en Estados Unidos, hoy hemos tenido la encuesta de constructores de la National Association Home Builders, la NAHB. Y es que el sentimiento, porque esto es una encuesta de sentimiento, de los constructores de viviendas ha seguido cayendo. En este caso cae a un nivel no visto desde junio de 2012. Se dice pronto, hablamos de una década. Junio de 2012 caemos a 31 puntos en esta encuesta de sentimiento de la Home Builder Confidence. El índice cae a 31 y se esperaban 34 puntos. Por lo tanto, se esperaba un repunte, se esperaba cierta mejoría, pero no la ha habido. El sentimiento sigue colapsando. Y fíjense que todavía, normalmente el sentimiento de los constructores de viviendas está más o menos en línea con el sentimiento de los compradores, de los home buyers, de la Universidad de Michigan. Y en este caso todavía hay un spread muy grande, hay un diferencial muy grande que tendría que cubrirse. En este caso todavía la confianza de los constructores debería reducirse aún más. Y si miramos esta confianza de los constructores, vemos que se divide en 3 subíndices. Los subíndices nos indican en línea azul, por ejemplo, el tráfico de potenciales compradores, en línea roja las ventas presentes, cómo está el sentimiento sobre las ventas presentes, y en línea amarilla, vamos a decir dorada, las ventas futuras, el sentimiento sobre las ventas futuras. Vemos que las dos subcategorías sobre ventas presentes y de posibles compradores sigue a la baja, mientras que hemos tenido un rebote en posibles ventas futuras. Sea como sea, obviamente, ¿cómo impacta un mal sentimiento de los constructores de viviendas en el mercado? Pues impacta en el que se construyen menos viviendas. Fíjense que al final, tarde o temprano, ese total de inicios de construcción de viviendas, de unidades estadounidenses de viviendas, pues se va reduciendo para igualar el sentimiento de los constructores, lo que obviamente pondrá peso también en el lado de la oferta. Y esto, ojo, porque no sea potencialmente otra vez inflacionario para los precios, porque si al final los constructores dejan de construir por miedo a lo que se puede venir y por un sentimiento muy negativo, entonces habrá menos oferta y eso obviamente pondrá presión en los precios en caso de que se mantenga la demanda o incluso pueda llegar a aumentar porque finalmente pues, la economía recupere más rápido de lo esperado, ¿no? Hay que tener un ojo con todo esto, iremos informando más sobre la vivienda, ya que hay muchos datos que se presentan esta semana. Pero nosotros damos ya la bienvenida a nuestros invitados porque hoy tenemos muchas cosas que comentar. Este Santa Claus Rally, el oro, vamos a hablar también. Vamos a hablar del crecimiento para el último trimestre del año y qué esperar para 2023, porque dentro de poco empieza el nuevo año. Damos ya la bienvenida a Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster